Piali no toca lilical tonac, ashan ticatej ipan tonali macuili ejecatl. Hoy estamos en el tonali 5 viento, una coordenada del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Estamos en la trecena Setecpat que rige Mictantecutli y en el rumbo de esta trecena también, el rumbo del norte. En el numeral 5 tenemos al gran principio femenino maduro que, bueno, teje los destinos, que nos cura, es medicina, es la gran Tlazolteotl. Ella arma con sus hilos de colores este hermoso lienzo cósmico y se presenta con Cacalot, que es un ave guerrera negra, que nosotros la vemos mucho en la naturaleza. Cacá, cacá, se anuncia. Y bueno, digo que es guerrera porque en una ocasión me tocó verla peleándose con una paloma y de verdad que tiene carácter esta ave. Y bueno, pues anda con la señora Tlazolteotl, entonces imagínense si no sabe los misterios y los secretos que hay en este espacio-tiempo. ¿A quién tenemos en el signo viento? Ejecatl. Bueno, pues a Ejecatl Quetzalcóatl. Recuerden que Ejecatl es una máscara roja de forma de pico que se pone en los númenes. En esta ocasión, Quetzalcóatl se lo ha puesto y es el regente del signo Ejecatl. La sabiduría, el conocimiento, precisamente el conocimiento de esta cuenta Tonalpowali que lo cuenta todo. Y como señor de la noche, pues está el mismo Mictantecutli. Así que estamos invitados a hacer este viento que se cuela por los rincones, que llega hasta el Mictlán y explora ahí todo lo que hay. Más aún, que se mete en ese Atecocoli maravilloso, en esta caracola que posee Mictantecutli y rompe el silencio. Imagínate el viento metido aquí, haciéndole cosquillas a la caracola. Este viento maravilloso. Y bueno, pues con esto voy a compartirles las letras para este tonali. O Macuili Ejecatl, arquetipo del aliento, el aliento divino que tiene conocimiento. Eres el corazón viajero con 5 dedos hoy detona Macuili, la mano que modela y esparce el portento, la libertad que en su propio ritmo se corona. Eres esencia sutil en todo espacio-tiempo, impulso del mismo Quetzalcóatl, su más etérea serpiente, aliento divino que es el primer sustento, palabra que siembra el canto y la semilla viviente. En la caracola te agitas, esa dormida intimidad la despiertas, rompes el silencio, pones fin al reposo para ser la voz que nombra a la eternidad. Tu numeral es el 5, Macuili, la mano, la gracia, la destreza, el centro de los rumbos, la unión y la acción. Te acompaña Tlazolteotl, la que teje y destrenza, la que sana y da luz, la sagrada intuición. Con tu ingenio transformas, con tu gesto conmueves, eres el aire que danza dentro de la Tecocoli, aventurero espíritu que paradigmas remueves, pero también te adentras en la noche sagrada, en el Mictlán silencioso que te vio nacer, donde Mictantecutli y Mictecacihuatl calman la mente agitada, y el nahual con el tonal aprende a florecer. Como el cacalo, cacá, cacá, buscas la sabiduría en la quietud del sueño, en la extraña neblina, para integrar tu sombra y tu profunda armonía. Así vives, Macuili Ejecatl, guerrero de la entereza, con palabra que seduce y voluntad a toda prueba, tan cálido o tan frío como tu naturaleza, fuerza que se desata o brisa que se eleva. Por la vida vas libre, sin atajos ni ataduras, un soplo de misterio, un torbellino de arte, la voz que en el desierto mueve las dunas y por el mundo canta en cada rumbo. Y ahora nuestro
conjuro. Hoy yo mismo soy Macuili Ejecatl, el viento que recorre los rumbos, que se arremolina y mece todo lo que toca, librando sus notas de creatividad, de color, de aroma, de verbo florido. Yo soy Quetzalcóatl, el preciso pensamiento vuelto sabiduría. Yo soy Tlazolteotl, ser que teje su destino, y hoy como Cacalot, cacá, voy en busca de lo preciso sobre la tierra y en el espacio de Mictantecuhtli y de Mictecacihuatl. Yo voy airoso hoy, soy etéreo, glorioso, musicalidad que sublima el espíritu. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y recuerda que puedes adquirir conmigo todos estos maravillosos, todos estos maravillosos materiales que te permiten entender mejor la cuenta. También tenemos unas tazas muy bonitas, miren. Y unos botones que te puedes poner para llevar la cuenta. Mira, acá está el botón de Ejecatl. Bueno, pues todo esto es para que vayamos adquiriendo toda esta cosmovisión maravillosa. Y también, si quieres saber tu tonal, y con mucho gusto te lo digo, me puedes mandar un WhatsApp al 272-237-1664. Y como siempre te digo, un placer compartir y Timotasque Mostla, hacer el viento que lleva flores, aroma delicioso y una palabra que toca los corazones.